Buenas tardes a todos los que nos están en este momento sintonizando a través de su canal Cristo TV 21.5, el canal de la bendición. Este es su programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, pues estamos bendecidos nuevamente por permitirnos Dios darnos otro día más de salud, de paz, de gozo. Así que estamos muy agradecidos con Dios por ser un Dios que cumple sus promesas, porque tenemos un Dios lleno de misericordia, que por su gracia Él nos hace ver otro nuevo día. Así que le amamos a Dios y gracias también a los que se están en este momento conectando a través de YouTube y de Facebook. Gracias por conectarse. Bueno, vamos a seguir con la parte número 2 de lo que dejamos ayer, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y vamos a hacer un breve resumen de lo que se habló ayer para recordar y ver que nosotros debemos de agradar a Dios con todo lo que somos, y nuestro cuerpo, como los dije ahorita, es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar de qué es lo que nosotros hablamos también, cómo actuamos, porque es muy importante todo eso. Bueno, pues vamos a hacer una oración antes de entrar al estudio. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios lleno de misericordia, lleno de paz, de gozo, lleno de gracia, Padre. Por gracia hemos sido salvos. Gracias por la vida eterna que nos tienes prometidos, Padre Santo. Sabemos, Señor, que tu venida es pronto, Padre Santo, pero tú vienes por una iglesia que viva en santidad, sin mancha ni arruga. Una iglesia que verdaderamente su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, porque tu palabra dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Señor, creemos, Señor, que tu palabra es verdadera, Padre Santo. Abre los ojos espirituales de las personas que nos están en este momento sintonizando, Padre, y dame a mí de nuevo, Padre, para poder exponer este estudio bíblico, Padre. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues ayer hablamos sobre Primera de Corintios capítulo 6, que debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo, y vamos a hacer un breve resumen. Dice la palabra, ¿no sabéis? En 1 Corintios 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Nuestro cuerpo ahora es miembro de Cristo. ¿Por qué? Porque ya nacimos de nuevo, ya somos una nueva persona, como dice la palabra en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Hemos nacido de nuevo y ahora estamos en regeneración, estamos regenerándonos. ¿Qué quiere decir regenerándonos? Transformándonos, cambiando nuestra forma de ser antes a ahora, es muy diferente. Y vemos lo que dice aquí la palabra, o no sabéis, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y es lo que Dios quiere, que nos unamos a Él para ser un solo espíritu con Él. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Nuestro cuerpo ahora ya no nos pertenece, ahora pertenece a Dios. ¿Por qué? Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo de nosotros es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo, mora el Espíritu Santo en nuestro cuerpo. El Espíritu Santo que nos ha dado Dios. Ahora nosotros no somos nuestros propios dueños, ahora le pertenecemos a Dios por habernos salvado. En realidad Él nos compró con un precio, y el precio fue pagado con sangre. Eso es lo que dice la palabra.
Por eso debemos de dedicar nuestro cuerpo a honrar y agradar a Dios, y debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, como dice la palabra. Y vámonos a Primera de Corintios capítulo 1 del 15 en adelante para ver qué es lo que dice aquí la palabra. Primera de Corintios 1, 15 al 16 dice: hay un llamamiento a vivir una vida santa, una vida llamada una vida santa. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, porque un día Cristo vendrá. Eso es lo que dice la palabra, y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que verdaderamente mantenía su estado en santidad, su cuerpo en santidad. Hablaba de una forma diferente a como lo hace el mundo. Nos conducimos de una manera diferente a como lo hace el mundo. El mundo sigue la corriente de este mundo. Dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes, porque ahora somos hijos de Dios. Cuando somos salvos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos ahora hijos. Y como hijos obedientes, dice: no te conformes a los deseos que antes tenías, estando en nuestra ignorancia. ¿Cuál ignorancia? La palabra de Dios, porque no conocíamos la verdad, y la palabra dice que la verdad nos hará libre. Entonces hacíamos lo que hacía el mundo, vivíamos en fornicación, en adulterio, en mentira, en borrachera, en pleitos, en contiendas, en robos. Hacíamos todo lo que hace el mundo, una vida llena de corrupción, una vida llena de ignorancia, porque dice que vivíamos. No te conformes, dice, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y así debemos no conformarnos a como antes vivíamos. Porque como dije ahorita, de modo que si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Si antes eras borracho, ahora ya no. Si antes eras drogadicto, ahora ya no. Ya no. Si antes robabas, ahora ya no. Si antes fornicabas, ahora ya no. Si antes adulterabas, ahora ya no. O sea, si antes maldecías, ahora bendices. ¿Por qué? Porque ahora conoces la verdad. Dice la palabra, dice: como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías. Así que no te conformes con los deseos que antes tenías. Ahora los deseos es estar con el Señor. Ahora tu deseo es honrar a Dios, agradar a Dios, buscar a Dios en oración, en ayuno, en la palabra, en espíritu y en verdad, porque es lo que dice la palabra: adorarlo, alabarlo, agradecerle a Dios por cada mañana, porque Él es nuestro creador, y un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Es lo que dice la palabra, que todos compareceremos un día ante el tribunal de Cristo. Por eso tenemos que agradar a Dios cada día con nuestras acciones, con nuestras palabras, con lo que hacemos. También dice la palabra: como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir debemos nosotros de agradar a Dios. En toda nuestra manera de vivir, porque nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo, y cuando nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo se contrista. Y la palabra dice: no contristéis al Espíritu Santo, del cual fuisteis sellado para el día de la redención, el día en que venga Cristo por nosotros. Dice: así que, sino como aquel que nos llamó. ¿Y quién fue el que nos llamó? Pues Dios. Dice: así como aquel que nos llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santos, porque yo soy santo. Dios es santo, hermanos, y Él quiere que nosotros, como sus hijos obedientes, vivamos de acuerdo a lo que dice su palabra, que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Dice la palabra, dice: porque escrito está: ser santos porque yo soy santo. Eso es un mandamiento de parte de Dios. Por eso tenemos que vivir cada día más y más de acuerdo a como dice la palabra. Ser santos porque Dios es santo. Dice la palabra: la santidad
es algo que a Dios le agrada, hermanos, que vivamos aquí una vida en santidad, una vida consagrada a Él. Es separarse de todas las costumbres paganas, de todas las costumbres impías, de toda la contaminación que hay en el mundo, que vivimos en un mundo lleno de perversidad, un mundo perverso, y nuestro corazón también es engañoso y perverso, dice la palabra. Por eso tenemos que cada día alimentarnos más y más de la palabra, para poder conocer la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios le agrada y qué no le agrada. Porque cuando tú no lees la palabra, no sabes lo que Dios verdaderamente quiere. Por eso tenemos que buscarlo cada día más en oración, en su palabra, para ser el templo del Espíritu Santo, ser verdaderamente el templo del Espíritu Santo. Vemos en Efesios capítulo 5 lo que dice la palabra. Dice la palabra en Efesios 5:1 en adelante, y vamos a leerlo esa escritura. 5:1 dice: andar como hijos de luz, porque cuando andamos como hijos de luz, nuestro cuerpo, nuestra forma de hablar, nuestra forma nuestras acciones van a ser conforme a la palabra de Dios. Vamos a ser el templo del Espíritu Santo. Dice: andar como hijos de luz. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que ser imitadores de Dios, imitar a Dios, no imitar al mundo. La palabra dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo no es el templo del Espíritu Santo. El mundo tiene costumbres paganas, impías, costumbres que no le agradan a Dios. Por eso dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo eso no es de Dios. Las cosas del mundo, las cosas que el mundo cuando uno se adapta a las cosas y a las costumbres del mundo, no le agrada a Dios, porque este mundo, dice la palabra, que está bajo el dominio de Satanás. Pero cuando conocemos la palabra de Dios nos hace libres de ese mundo pagano, de ese mundo que está bajo el dominio de Dios. Y nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, somos hijos de Dios. Por eso debemos de andar como hijos de Dios, y nuestro cuerpo debe ser el templo del Espíritu Santo. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, porque la fornicación y toda inmundicia o avaricia no honran a Dios, no le agrada a Dios. Dice: ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no conviene, sino antes bien acción de gracias. Ahí es cuando nosotros estamos verdaderamente siendo el templo del Espíritu Santo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fíjense, ningún fornicario, ningún inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, porque no está agradando a Dios, no está honrando a Dios, no está siendo el templo del Espíritu Santo. Dice: nadie nos engañe con palabras vanas, que nadie te engañe, hermanos, porque hay gente aún en la iglesia que trata de engañar, porque las usa el enemigo, las usa el diablo. Por eso dice que nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Dice: andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que saber qué es lo que le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros seamos el templo de su Espíritu Santo. Dice la palabra también: y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué lo contristamos? Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios, nosotros pecamos. Por eso es que dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo. Lo dice también en el libro de Efesios
Aquí dice en Efesios capítulo 4, dice 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cuándo es el día de la redención? La venida, cuando venga Cristo por su iglesia. Ese es el día de la redención. Así que no debemos contristar al Espíritu Santo. Nuestro cuerpo debe ser como el templo de Dios. El cuerpo debe ser el templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo mora en nosotros, porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Y en Efesios capítulo 4 verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjense, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Y cuál verdad? La palabra de Dios. Ahora que nosotros ya somos templo del Espíritu Santo, podemos entender la palabra, podemos entender claramente la palabra, porque el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos enseña, Él nos guía a toda verdad, Él nos redarguye cuando hacemos algo que no es agradable a Dios. Por eso es que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el creyente verdadero, un creyente que alaba a Dios, que ama a Dios, que vive en justicia, que vive en amor, que ama a su prójimo, que no le hace daño a su prójimo, que no vive como viven los paganos, los impíos, la gente que no conoce a Dios, o la gente que conoce a Dios pero verdaderamente no lo busca con sinceridad, nada más lo busca por beneficio. Y eso no debe de ser así. Tú tienes que amar a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda sinceridad. Debes de amar a Dios, no nada más para tus beneficios o para las bendiciones. Hay que buscar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. La palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero desafortunadamente muchas veces buscamos primeramente las añadiduras de Dios y después, si hay tiempo, buscamos a Dios, y eso no debe de ser así. Vemos lo que dice aquí: la nueva vida en Cristo es cuando nosotros verdaderamente somos el templo del Dios viviente, cuando vivimos, como dije ahorita, en amor, con paz, con gozo, con justicia, con bondad, con humildad, con templanza, cuando ya no andamos en las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Bueno, lo mencioné yo ayer, pero ya no lo voy a mencionar hoy, pero fue mencionado ayer en el estudio que vimos. Por eso dice que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Cuando estábamos sujetos al yugo de la esclavitud, cuando no conocíamos de Dios, cuando el enemigo nos tenía esclavizados al pecado. Ahora ya estamos libres del pecado. ¿Por qué? Porque ahora ya hemos aceptado a Cristo, ahora tenemos una nueva vida, ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su palabra. Eso es lo que dice la palabra. Por eso es que debemos de vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. También dice la palabra aquí, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No debemos de vivir de acuerdo conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, la palabra dice que moriremos. Pero si vivimos conforme al Espíritu, y ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Así que si vivimos por el Espíritu, también debemos de andar por el Espíritu. Y cuando vivimos por el Espíritu, eso es paz, vida y paz. Es vida nueva y paz. Vivimos en paz, en gozo, en amor, en todos esos que es el fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es humildad, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, y nosotros ya somos de Cristo, ya hemos
aceptado a Cristo, ya somos de Cristo, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso es lo que hemos hecho, hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos, porque antes nosotros a lo que la carne decía, hacíamos la voluntad de la carne, la voluntad del mundo, vivíamos conforme al mundo, seguíamos la corriente de este mundo, pero ahora tenemos que vivir conforme al Espíritu. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y vamos a vivir en paz, con gozo, y tenemos vida y vida en abundancia. Jesús vino a deshacer las obras del diablo y Él vino a darnos vida y vida en abundancia, pero tenemos que vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esto también lo dice en Romanos 8, cuando dice que debemos de vivir en el Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero nosotros ya no debemos de pensar en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo, ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Dice, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y tú y yo ya somos del Espíritu, así que debemos de pensar en las cosas del Espíritu y andar en las cosas del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Dios nos da vida y nos da paz cuando nos ocupamos en el Espíritu. Por eso dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Debemos de ocuparnos, debemos de andar conforme al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él ya mora en nosotros. Ya somos el templo del Espíritu Santo. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando nosotros andamos en la carne, cuando andamos satisfaciendo los deseos de la carne, nosotros nos consideramos enemigos de Dios. Es lo que dice la palabra. Por eso dice la palabra, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque nos consideramos enemigos de Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y es cierto, las personas que andan en la carne no se sujetan a la ley de Dios, o sea, a la palabra de Dios. Dice, ni tampoco pueden, es cierto, no pueden. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque están viviendo según la carne. Entonces tú tienes que sacrificar la carne y andar en el Espíritu, si es que el Espíritu ya mora en ti. ¿Y cómo sabes cuando mora en ti? Cuando tú vives en amor, en paz, en gozo, cuando el fruto del Espíritu está en ti. Cuando el Espíritu mora en ti, vives de acuerdo, conforme al Espíritu. Y dice la palabra que el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Yo quiero tener vida y paz. No quiero ocuparme en las cosas de la carne, porque sería entonces enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que dice, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando andamos en la carne, somos considerados enemigos de Dios. Dice, los que viven según la carne. Si tú vives según la carne, no puedes agradar a Dios. Pero cuando tú vives, más nosotros no vives según la carne. Nosotros como cristianos, como creyentes verdaderos, que ya mora en nosotros el Espíritu Santo y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice en Romanos 8:9, dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y ya mora en nosotros porque aceptamos a Cristo, somos salvos, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, estamos siendo regenerados, cambiando, transformando nuestra vida. Dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando no tenemos el Espíritu de Cristo, que es lo mismo que el Espíritu de Dios, dice que no es de Dios.
Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Yo quiero que Dios vivifique también mi cuerpo mortal, que un día yo vaya a resucitar, porque hay una promesa de que un día todos vamos a resucitar. Y si está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, un día vamos a resucitar. Esa es la promesa que tenemos. Así que hermanos, dice en el 8:12, así que hermanos deudores, somos no a la carne. Hay que decirle no a la carne, hay que sacrificarla. Dice, para que vivamos conforme. Dice, así que hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No hay que decirle sí a la carne, no hay que decir no, hay que sacrificarla. ¿Para qué? Para poder vivir conforme al Espíritu. Dice, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Si tú vives conforme a la carne, mueres espiritualmente y físicamente también, porque es lo que dice la palabra. Mas si por el Espíritu, pero si tú vives por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, nosotros hacemos morir las obras de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no agradamos a la carne, que ya no andamos según la carne, que ya no andamos conforme a lo que la carne quiere. ¿Por qué? Porque estamos en el Espíritu. Cuando vivimos conforme al Espíritu, ya no podemos agradar a la carne. Dice, porque si vives conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, es que tú eres hijo de Dios. Pero si eres guiado por la carne, todavía no eres hijo de Dios o hija de Dios. Por eso tienes que estar seguro, examina tu corazón para ver cómo vives. Si vives conforme a la carne, no eres todavía hija de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios para que Él te pueda empezar a cambiar, a hacer una transformación en tu vida y puedas vivir conforme al Espíritu para que tengas paz y tengas una vida nueva. Dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Nosotros ya no recibimos el espíritu de esclavitud para estar en temor, en pecado. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vemos aquí, hermanos, que Dios quiere que hagamos morir las obras de la carne, que no vivamos conforme a la carne, que no sigamos agradando más a la carne, sino agradarle a Dios. Dios quiere que nuestro cuerpo sea el templo de Él. Eso es lo que quiere, eso a Dios le agrada, hermanos. Por eso es que debemos de vivir conforme al Espíritu. Ahora el cuerpo de nosotros, los creyentes, es la habitación personal del Espíritu Santo, porque ahí mora, ahí está viviendo. Y así es como debemos de vivir. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y como les dije ahorita, tenemos que examinar, tenemos que ver cómo vivimos en esta vida. Si estamos siguiendo la corriente de este mundo, si estamos viviendo, caminando como camina el mundo, siguiendo las costumbres paganas, las costumbres impías, siguiendo en el pecado, entonces todavía no mora el Espíritu Santo en ti. Está contristado y ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte, pedirle perdón a Dios, porque la palabra dice en primera de Juan capítulo 1 verso 9 que si confiesas tus pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. La palabra también dice en Proverbios 28:13 que si confiesas que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzamos misericordia si pecamos, pero no lo encubrimos, sino que se lo confesamos a Dios. Así que vemos que hay mucho que hablar de este tema. De nuestro cuerpo es el Espíritu Santo, es la habitación de Dios. Nuestro cuerpo es ahora habitación de Dios, ahí mora
su espíritu. Por eso debemos agradarle a Dios con todo lo que nosotros somos, alabarlo a Él, a hacer buenas obras, porque para eso fuimos hechos, para buenas obras, para eso nacimos de nuevo, para ahora hacer buenas obras. No es por obras que nosotros somos salvos, para que nadie se gloríe, pero sí empezamos a hacer buenas obras cuando aceptamos a Cristo por agradecimiento y porque amamos a Dios. Y cuando amamos a Dios, lo obedecemos a Él. Por eso tenemos que hacer buenas obras. El cuerpo de nosotros es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, porque Él nos dio el Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Bueno, pues este fue su programa. Bienvenido Espíritu Santo. Recuerden que la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes a las 7 de la noche, lunes y martes. También pueden sintonizarnos en Radio Aleluya 88.1 FM todos los domingos a las 2 de la tarde. Sintonízanos con el mismo programa. Bienvenido Espíritu Santo. Así que nos vemos, hermanos y hermanas. Bendiciones. Hasta pronto.